Hola amigos, amigas, profesorado, equipos directivos de centros educativos. Hoy vamos a hablar de la memoria democrática en las aulas. Vamos a hablar, por tanto, de la Ley 20/2022. Y vamos a ver cuál es la repercusión tanto en el currículum como en la práctica profesional de los docentes. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. Sí, la actual ley 20/2022 de memoria democrática, que sustituyó a la anterior de memoria histórica, incluye alusiones directas y específicas a los centros educativos, introduciendo la memoria democrática en el sistema educativo y los currículum escolares. La inclusión del currículum y otros aspectos vienen determinados en su artículo 44, que establece que el sistema educativo incluirá el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española, así como la lucha por los valores y libertades. Ahora, a continuación, veremos las materias que quedan afectadas fundamentalmente, pues es la historia, geografía e historia, en la educación secundaria obligatoria y bachillerato, y la materia de educación en valores éticos y cívicos, o si queremos, la materia de valores cívicos y éticos, tanto en educación secundaria obligatoria, en primaria no aparece nada recogido, como en la historia, en educación secundaria obligatoria y el bachillerato. También se habla de la formación profesional, pero no he encontrado yo realmente un currículum que desarrolle estos contenidos en formación profesional. Las etapas afectadas, por tanto, son la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional, que incluyen textos y referencias actualizadas tanto en lo que ocurrió durante el desarrollo de la guerra civil en los dos bandos enfrentados, el bando nacional, el bando sublevado, la rebelión, ¿no?, del bando sublevado contra el Estado en ese momento legítimo, que era el de la República. Dos bandos enfrentados, el bando nacional y el bando republicano. Bien, vamos a empezar por la formación del profesorado. Las administraciones educativas, por tanto, ya nos trasladamos a los ámbitos autonómicos, ámbitos referencial autonómicos. Dice, las administraciones educativas deben incorporar formación sobre el tratamiento escolar de la memoria democrática para que el profesorado desarrolle una praxis técnica rigurosa y adecuada, lógicamente, a las etapas, a las edades y al grado de madurez de los alumnos. Por tanto, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es la formación del profesorado. Hemos dicho en otros vídeos que la LODE, la Ley Orgánica de Educación del año 85, establecía la neutralidad ideológica de los centros educativos y de la praxis del profesorado. Bueno, el desarrollo de esta ley, en su artículo 44, se entiende que no vulnera el principio de neutralidad ideológica, siempre y cuando el profesorado, los currículum y los libros de texto se ciñan a hechos objetivos históricos. Sí, las modificaciones del currículum ya están en vigor, pero su aplicación es desigual dependiendo del ámbito autonómico.
Y aquí, pues como en otros aspectos de la descentralización del Estado español, pues asoma las orientaciones y tendencias ideológicas de cada administración educativa. Vamos a ver cómo se ha estructurado la aplicación de la memoria democrática en la legislación de los ámbitos autonómicos y en los centros educativos. El marco legal aprobado por el gobierno español, como ustedes saben, está en los decretos de enseñanzas mínimas del currículo, fundamentalmente en la materia de geografía e historia, de la educación secundaria obligatoria y bachillerato y de la educación en valores cívicos y éticos. Estas dos materias ya incluyen conceptos sobre la transición española hacia la democracia, la guerra civil, la dictadura y la posterior represión. La verdad es que hablar de estos temas en un canal en el que yo siempre digo que se opina poco y solo se da información, de alguna manera me hace ser cauteloso, pero así lo trata la norma. Los libros de texto ya recogen los cambios editoriales necesarios para incorporar las directrices de la LOMLOE en cuanto a los elementos curriculares de la memoria democrática. Los libros de texto, por tanto, desarrollan, se entiende que adecuadamente y rigurosamente, los currículum que hacen referencia a lo que ocurrió en los meses, años previos a la guerra civil en el año 36, el desarrollo de la guerra civil y luego pues lo que fue el régimen de la dictadura del general Franco y los aspectos más negativos del régimen relacionados con la represión de los derechos y libertades de los ciudadanos. Hay, como hemos dicho anteriormente, disparidad en la práctica autonómica. El marco legal es establecido, como hemos dicho, en los reales decretos de mínimo del currículum, pero las comunidades autónomas lo incorporan de manera diferente. Hay comunidades autónomas que lo aplican en el sentido y con la amplitud que establece la ley de memoria democrática, la ley 20/2022, pero hay otras comunidades autónomas que lo desarrollan con otra orientación. No voy a introducir más elementos de distorsión. Ustedes están en las comunidades autónomas que en cada caso corresponda y me imagino que de eso sabrán ustedes más que yo. El marco estatal exige explícitamente el reconocimiento y reparación de todas las víctimas. No se censura exclusivamente la violencia cometida o acometida en cada uno de los bandos enfrentados en la guerra civil, ya sea el bando republicano o el bando nacional, sino que se hace un análisis riguroso respecto de los hechos objetivos menos controvertidos. En general, la legislación que desarrolla los currículum, los mínimos en el Estado español, aunque fija desmanes y desórdenes violentos en las retaguardias de los dos bandos de la contienda, se dice que mientras en el bando republicano los desórdenes, los desmanes, los asesinatos eran el resultado de la desmembración y dislocación, la desestructuración y la desaparición práctica de un Estado legalmente constituido como consecuencia de las acometidas del bando rebelde, en el bando nacional, dicen los aspectos mínimos del currículum, que la violencia fue sistematizada tanto en la retaguardia como en el desarrollo de la guerra civil, como posteriormente en los años, entre comillas, de paz, los años de la dictadura. Es decir,
según el currículum oficial, mientras en el bando republicano los desmanes y los desórdenes obedecían prácticamente a la desestructuración del Estado, en el bando nacional, antes, durante y después, obedecía a un plan sistematizado de eliminación de las divergencias, de eliminación del contrario. Para finalizar, ahí tienen ustedes el marco normativo de los reales decretos que regulan los aspectos mínimos a incorporar en las enseñanzas respecto de la memoria democrática en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Esto es formación profesional entre comillas porque el currículum realmente se cierra en bachillerato. Bien, he intentado ser lo más prudente posible. Este es un aspecto controvertido, pero mi obligación como técnico, como inspector de educación, ya jubilado, pues es plasmar lo que establece la legislación oficial. Muchas gracias por su atención. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Un saludo y muchas gracias.